Vamos a realizar el ejercicio número 2 de movimiento en dos dimensiones. En este caso el ejercicio es de tiro oblicuo y dice: una bala de cañón se dispara con una rapidez de 180 metros por segundo y un ángulo de elevación de 30,0 grados sobre la horizontal. Pide calcular su posición y velocidad después de 8,00 segundos, el tiempo requerido para alcanzar la altura máxima y el alcance horizontal. Vamos a comenzar extrayendo los datos del problema. Velocidad inicial, 180 metros por segundo. Θ inicial, que sería el ángulo de elevación, 30,0 grados. Y el tiempo utilizado en el ítem A, 8,00 segundos. Lo siguiente es realizar un esquema y plantear el sistema de referencia. Como es un movimiento en el plano, necesito de dos coordenadas para expresar los vectores. En este caso, utilizo el sistema de ejes cartesianos. Vamos a ver que el movimiento en dos dimensiones se puede estudiar como dos movimientos en una dimensión. Un movimiento horizontal, que vamos a utilizar el eje X en metros, y un movimiento vertical, donde usamos el eje Y también en metros. Una vez que tenemos los ejes para nuestro sistema de referencia, planteamos el inicio o el cero de nuestro sistema. En este caso vamos a hacer coincidir el inicio de el cero de nuestro sistema de referencia con el punto se inicia el disparo del proyectil. Entonces, en la posición inicial del proyectil va a ser 0 metros, tanto en el eje X como en el eje Y, y el tiempo inicial donde comienza a moverse el proyectil también 0 segundos. Trazamos la trayectoria parabólica del proyectil y planteamos el vector velocidad inicial con el que sale el proyectil y el ángulo de elevación de la velocidad. Luego, lo que vamos a hacer es reconocer cuáles son las incógnitas del problema. En el ítem A pide encontrar la posición y la velocidad. Como dijimos, como es un movimiento en dos dimensiones, la posición va a estar dada por una coordenada X y una coordenada Y. Lo mismo sucede con la velocidad. Entonces la incógnita es la posición X, la coordenada X y la coordenada Y, la velocidad en X y la velocidad en Y que tenga el proyectil. ¿Por qué velocidad en X y velocidad en Y? Porque dijimos que el movimiento se puede estudiar como dos movimientos, uno en el eje horizontal, Bx, y uno en el eje vertical, By. En el punto B hay que encontrar el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. ¿Cuál es la altura máxima? Es la máxima altura a la que llega el proyectil antes de comenzar a bajar. En este caso, nuestra parábola, esta sería la altura máxima. La vamos a nombrar con la letra H. Entonces hay que encontrar el tiempo que tarda en llegar el proyectil a esta posición. Y en el ítem C pide el alcance, que lo llamamos R. Es la máxima distancia a la que llega el proyectil en el eje X. Antes de comenzar a resolver estas incógnitas, y para poder trabajar con el movimiento horizontal y vertical, es necesario encontrar las componentes de la velocidad inicial, tanto en el eje X como en el eje Y. Para eso, si recordamos de teoría, hay una relación de triángulos rectángulos que, despejando esa relación, queda que la velocidad inicial en el eje X es igual a la velocidad inicial por el coseno del θ inicial. Si reemplazamos esto por los valores, queda que la velocidad inicial en X es igual a 180 metros por segundo por el coseno de 30,0 grados. Resolvemos con la calculadora y la velocidad inicial en X es
156 metros por segundo. Tengamos en cuenta la cantidad de cifras significativas. 3 cifras significativas para el resultado, 3 cifras significativas para los datos. Hacemos lo mismo con la velocidad inicial en i, solo que acá es velocidad inicial por el seno del θ inicial. Reemplazamos por sus datos y encontramos el valor. Ahora sí ya tenemos la velocidad inicial en el eje X, la velocidad inicial en el eje Y y podemos resolver el problema como dos movimientos en una dimensión. En el punto A, calcular la posición a los 8 segundos. Recordemos que hay que encontrar tanto la coordenada X como la coordenada Y. El movimiento en el eje horizontal, por la teoría, recordamos que es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces la ecuación de posición queda de la siguiente forma. Posición es igual a posición inicial más la velocidad inicial en el eje X por el tiempo. Recordemos que como la posición inicial es de 0 metros, esto se va. Y queda que la posición va a ser igual a la velocidad inicial en el eje X por el tiempo. Y queda que la posición es igual a 1248 metros. Hay que tener cuidado con la cantidad de cifras, en este caso hay 4, y recordamos que los datos solo tenían 3 cifras significativas. Así que hay que expresar este resultado con notación científica. También se puede expresar este resultado como 1,25 kilómetros. Sobre el eje vertical tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado que está acelerado verticalmente hacia abajo, por lo que la ecuación de posición para el eje Y es el siguiente. Posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo menos 1/2 de g, que sería la aceleración gravitatoria, por el tiempo al cuadrado. Lo mismo que sucedió antes, la posición inicial en Y es de 0 metros y queda que la posición es igual a 406 metros. Tenemos la coordenada Y, tenemos la coordenada X, ahí podemos decir recién que encontramos la posición. Para la velocidad realizamos lo mismo con las ecuaciones de velocidad. Recordemos que en el eje horizontal es un movimiento rectilíneo uniforme, por lo que la velocidad se mantiene constante. Entonces podemos decir que la velocidad en X es igual a la velocidad inicial en X, ya que no cambia. Entonces la velocidad en X es igual a 156 metros por segundo. Para el caso de la velocidad en Y, como es un movimiento acelerado, queda que la velocidad en Y es igual a la velocidad inicial en Y menos la aceleración de gravedad por el tiempo. Reemplazo por los datos y el resultado es 11,6 metros por segundo. Ahora que tengo la coordenada X de la velocidad y la coordenada Y de la velocidad, encontré el valor de velocidad luego de 8 segundos. En el punto B, que pide calcular el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima, basta con analizar el problema en el eje Y.